Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de las asesorías para el curso de lenguajes formales y autómatas. El día de hoy estaba planeando repasar un poco sobre máquinas de Turing. Sin embargo, creo que aún quedan dos sesiones más aparte de esta y por lo tanto pues vamos a tomar esta sesión para resolver dudas que tengan acerca de los temas de gramáticas libres de contexto y autómatas de pila. Entonces, pues si tienen alguna duda con el material que han revisado o con los ejercicios que hay en la plataforma o los que ustedes estén resolviendo, pueden dejarnos sus dudas en el chat en vivo y si no, pues también en el foro. Yo revisé ayer el foro y al parecer no había dudas durante la semana, entonces pues hoy vamos a agarrar esta sesión para resolver esas dudas. Realmente esta sesión pues va a ser muy breve entonces. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Bueno, si recuerdan, hace dos sesiones lo que se hizo fue una gramática libre de contexto para poder hacer operaciones con números, operaciones algebraicas con números, ¿no? En este caso eran los números, si no mal recuerdo, eran operaciones algebraicas con los números, si no mal recuerdo, eran A, B y C. Ajá, entonces la gramática lo que tenía que hacer era pues reconocer las operaciones algebraicas utilizando estos números. En este caso, por ejemplo, podíamos tener un A más B. Las operaciones algebraicas con las cuatro operaciones básicas que serían la suma, la multiplicación, la resta y la división. Entonces, bueno, y esas utilizándolas varias veces podría haber sido también A más B todo por C, o C menos A todo sobre B, etcétera, ¿no? Entonces, de este tipo de expresiones algebraicas hicimos el ejercicio con estos dígitos. Ahora, ¿qué es lo que se quedó de tarea? Hacer las mismas operaciones algebraicas, pero en vez de utilizar dígitos, utilizar identificadores. En este caso les había comentado identificadores válidos para, por ejemplo, el lenguaje C, en donde sabemos que hay restricciones, que debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula, seguida de más letras o números, ¿no? Pero no pueden iniciar con un número o no pueden iniciar con un símbolo especial, ¿no? Tampoco pueden ir símbolos especiales a no ser que sea el guión bajo para hacer un identificador válido para el lenguaje C. Entonces, pues vamos a hacer esa gramática que nos permita hacer operaciones algebraicas, pero en vez de utilizar los números, utilizar identificadores, como se haría en un lenguaje, o lo que haría un compilador para un lenguaje especial, en este caso, pues para C, por ejemplo. Entonces, va a ser lo siguiente. Si nosotros representáramos estos identificadores mediante una expresión regular, tendríamos que, bueno, un identificador va a ser igual a, con la expresión regular, a cualquier letra del alfabeto, ya sea mayúscula o minúscula. Puede ser A o B, etcétera, hasta Z, o puede ser A mayúscula o B mayúscula, etcétera, hasta Z mayúscula. Entonces, como primera instancia, nuestro identificador tiene que contener una letra del alfabeto, mayúscula o minúscula, pero no puede ser un número. Entonces, el identificador comenzaría con una letra. ¿Y qué le seguiría? Pues más letras o números. Por lo cual vamos a utilizar lo mismo que serían en este caso las letras de A, bueno, más de
hasta la Z minúscula más A mayúscula más hasta Z mayúscula, pero en este caso también podemos incluir dígitos o incluso el guión bajo. Por lo tanto tendríamos pues 0, 1, etcétera, hasta 9 más guión bajo, ¿no? Y todo esto con la cerradura de estrella o la cerradura de Kleene, porque esta parte puede ser opcional para nuestro identificador. Nosotros podemos declarar en el lenguaje C un identificador que conste nada más de una letra, y por lo tanto pues o puede ser una palabra, y por lo tanto pues utilizaríamos esta parte de la expresión regular. Pero ¿cómo haríamos esto en forma de gramática? Pues estamos viendo que un identificador se forma utilizando, bueno, concatenando una letra con la palabra vacía o con letras y dígitos consecuentes. Entonces pues vamos a hacer las reglas de producción para poder realizar este identificador. En este caso tenemos una parte obligatoria que es una letra. Por lo tanto, nuestro identificador va a producir, bueno, nuestra primera regla de producción sería I de identificador, para simplificar las cosas. Va a producir una variable, no sé, le ponemos P y K, donde P va a producir esto y K va a producir eso de ahí, ¿no? Entonces tenemos que hacer las reglas de producción para P y K. P y K son no terminales. En este caso tendríamos que P produciría ¿qué? Pues letras del alfabeto, ¿no? Letras del alfabeto, ya sean mayúsculas o minúsculas, pero no puede ser la palabra vacía. Por lo tanto, P produciría AP o BP, etcétera, o ZP o AP, que en este caso A no, sería un terminal, o hasta Z mayúscula P. Entonces estas serían las reglas de producción para producir esta primera letra del alfabeto. Y posteriormente pues esas letras también pueden ser seguidas de más letras. Por lo tanto podemos utilizar la producción AP para realizar esas producciones o esas derivaciones. En este caso tenemos que K va a producir letras o números seguidos de letras o números e incluso el guión bajo. Entonces pues tendríamos lo mismo. En este caso podríamos poner que K produce AK o BK. Pero también se puede producir la palabra vacía por la cerradura de Kleene. Entonces tendríamos que la regla de producción también permitiría el uso de la palabra vacía, y así hasta ZK. Posteriormente se producirían las letras mayúsculas, que serían AK, BK y así hasta ZK. Y finalmente los números, los dígitos del 0 al 9, que serían 0K, 9K y el guión bajo K, para producir identificadores con al menos con una letra obligatoria en el inicio, seguido de letras o números o incluso el guión bajo. Entonces, utilizando estas reglas de producción con estos símbolos no terminales y con los símbolos terminales, que son el alfabeto en letras mayúsculas, minúsculas y los dígitos y el guión bajo, podemos conformar los identificadores que serán utilizados en las expresiones algebraicas para realizar esas operaciones. Estoy viendo que esta regla de producción P podría ser, bueno, esto es no terminal P, podría ser muy repetitivo con K, porque ambas producen AP, pero P también
puede producir otra A y K puede producir también otra A. Entonces sería conveniente que en esta parte, bueno, en vez de utilizar la producción AP, BP, ZP, pues como solamente va a venir una vez una letra del alfabeto, podríamos cancelar estos no terminales. Y entonces lo que haría es que P produciría solamente una letra del alfabeto y ya lo que le sigue pues sería producido por K. Entonces sería conveniente mejor verlo de esta forma. Entonces voy a borrar esta parte. Voy a borrar estas P's que estaban acá. Bueno, entonces ya tendríamos las reglas de producciones o la gramática que nos produce identificadores. Pero lo que queremos es realizar operaciones con estos identificadores. Es decir, las expresiones algebraicas que vimos anteriormente, pero ahora utilizando pues, los identificadores. Entonces, por ejemplo, podemos ver que si nosotros queremos hacer el identificador, pues no sé, int entero CAAB09, entonces este sería un identificador que podría ser formado por esta gramática. Pero lo que queremos es también hacer estas operaciones con los identificadores. Entonces lo que tenemos que hacer es pues crear las reglas de producción para realizar estas operaciones. En este caso, vamos a utilizar el símbolo no terminal E para decir que E va a ser una expresión y que esta expresión va a producir un identificador. Y entonces, produciendo un identificador, vamos a considerar que eso ya va a ser una expresión. Pero, ¿qué operaciones podemos hacer con E? Pues las operaciones algebraicas con los operadores de suma, que podría ser en este caso entre dos expresiones algebraicas utilizando los identificadores. Entonces sería E más E. Voy a borrar esto. También se producirían las otras operaciones que serían E menos M, E por E y E sobre E y finalmente E entre paréntesis para hacer las asociaciones. Entonces, con estas reglas de producción lo que ya tendríamos es pues las operaciones algebraicas utilizando identificadores en vez de los números directamente. Entonces, ¿cómo quedaría la gramática al final? Sería el conjunto de no terminales. En este caso tendríamos I, P, K y E. El conjunto de símbolos terminales, que en este caso serían todas las letras del alfabeto de la A la Z minúscula, también las letras mayúsculas, los dígitos que serían del 0 al 9 y los símbolos de las operaciones algebraicas que serían la suma, la resta, la multiplicación, la división, los paréntesis, el guión bajo para los identificadores. Bueno. Seguirían, ¿cuál sería la regla de producción inicial? Pues sería E
para crear expresiones a partir de identificadores. Y pues las reglas de producción, en este caso no sé, le pondremos PR, que serían estas de aquí. Entonces con esto tendríamos terminado el ejercicio de hacer operaciones algebraicas utilizando identificadores, ¿no? Sí, miren, lo que nos acaban de preguntar en el foro es un ejercicio que, bueno, es un algoritmo que se utiliza para transformar un autómata finito determinista a una expresión regular. ¿Y eso cómo lo hace? Pues generando todas las expresiones regulares que hay entre un nodo I y un nodo J, pasando por K nodos intermedios. Entonces, si quieren, la siguiente sesión o la última sesión podemos pues traer un ejercicio, preparar un ejercicio para ver cómo funciona este algoritmo, ¿no? Mientras, hoy vamos a seguir. Bueno, si tienes alguna duda puntual sobre el algoritmo, así como en qué parte te confundiría, pues estaría mejor que nos lo preguntaras en el foro para poder pues hacer hincapié en esa parte, ¿no? Ahora vamos a continuar haciendo un último ejercicio ya sobre el tema de autómata de pila y gramáticas libres de contexto para pues ya finalizar este tema y la siguiente semana ahora sí ver máquinas de Turing, ¿no? El otro ejercicio que se va a realizar ahora es el siguiente. Diseñar un autómata de pila que acepte el lenguaje el lenguaje L conformado por las palabras del tipo A a la I, B, C a la J, tal que I y J son mayores que 1 o iguales a 1 y es menor que J. Este fue un ejercicio que también se quedó de tarea. Si recuerdan, hace 8 días en la sesión anterior vimos el mismo ejercicio, pero donde I era mayor o igual a J. En este caso tiene que ser menor. Entonces, pues, ¿cómo comenzamos? Pues vamos a ver qué lenguaje sería aceptado por esta cadena. En este caso tendríamos cadenas con menos I, bueno, cadenas de la forma ABC donde haya más Cs o igual C, no, donde haya más Cs que A. En este caso nuestra cadena mínima pues sería A, B, C, C, porque el número de A tiene que ser menor que el número de C. La siguiente sería A, B, no, perdón. A, B, C, C, C. O también puede ser A, B, C, C, C. A, B, C, 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 etcétera, ¿no? Este serían el tipo de cadenas que debe aceptar nuestro autómata de pila. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues comenzar con el estado inicial, en este caso un Q0. Y lo que tendríamos que comenzar a hacer, pues primero es comenzar a contar las A's que se están recibiendo. Entonces, si leemos en entrada una A y la pila está vacía, ¿qué es lo que hacemos? Pues escribimos algo en la pila, en este caso una X, para indicar que entró una A y quedaría X Z0, ¿no? Si recibimos una A y hay una X ya en la pila, quiere decir que hubo otra A. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos otra X para tener en la pila el tope y el anterior XX.
Cuando recibimos la B, pues es momento de pasar a otro estado, que en este caso sería un Q1. Y bueno, pues recibiendo una B y habiendo una X en el tope de la pila, dejamos esa X como tope de pila, ¿no? Y pasamos a Q1. Estando en Q1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a comenzar a leer la primer C que tenemos en el automata, en la entrada. En este caso queremos que sean más Cs que As. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer hasta vaciar la pila. En este caso tendríamos que si leemos una C y hay una X en la pila, si leemos una C y hay una X en la pila, quitamos esa X y así hasta que se vacíe la pila, para que cuando llegue una C y la pila esté vacía, pues dejemos la pila vacía y así llegar al estado final Q2. Ajá. Y como puede ver más Cs que As, entonces podemos seguir leyendo Cs y que la pila esté vacía, entonces dejar la pila vacía también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funcionaría este autómata, por ejemplo, con esta cadena. Tendríamos que nuestro primer símbolo de entrada sería la A. Aquí tendríamos la pila inicializada con 0, que significaría que la pila está vacía. Bueno, leemos estando en el estado inicial Q0 con A y la pila vacía, ¿qué hacemos? Escribimos X en la pila. Posteriormente consumimos el símbolo B. ¿Y qué es lo que se hace? Pues estando en Q0 con el símbolo de entrada B y hay una X en la pila, dejamos esta X como el tope de la pila, o sea, no pasa nada, y consumimos el símbolo y pasamos al estado Q1. Ahora, estando en Q1, recibimos la C, que sería la primera C de la primera palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Estando en C con una X en la pila, eliminamos esa X y en este caso el tope de la pila de nuevo sería Z0. Viene otra C, entonces estando en C, en Q1, recibiendo una C con la pila vacía, ¿qué hacemos? Pues dejamos la pila vacía y avanzamos al estado Q2. Y como ya no hay más símbolos de entrada y estamos en un estado final, esta cadena sería aceptada por el autómata. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo tendríamos como primer símbolo de entrada la A, estando en Q0 con una A como símbolo de entrada y con la pila vacía, escribimos X en la pila K hasta un Z0. Luego viene posteriormente una B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estando en Q0 con un símbolo de entrada B y habiendo una X en la pila, dejamos esa X sin tocar, es decir, se queda como el tope, y avanzamos al estado Q1. Consumimos el siguiente símbolo, en este caso sería la C, y estando en Q1 con C y con el símbolo X en la pila, ¿qué hacemos? Pues eliminamos esa X y hacemos el tope Z0. Consumimos la siguiente C. Estando en Q1 con C y con la pila vacía, avanzamos al estado Q2 y el tope de la pila sigue siendo Z0, la pila vacía. Y finalmente consumimos el símbolo C en el estado final, donde si recibimos una C
y la pila está vacía, dejamos la pila vacía y entonces al estar en un estado de aceptación, esta palabra también es aceptada por el autómata. Entonces, pues este sería el último ejercicio que hacemos sobre autómata de pila. Vamos a dejar unos 5 minutos para ver si tienen ustedes alguna duda sobre este tema o sobre otro tema y pues esperar sus dudas aquí en el chat. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, mira. Voy a hacerlo con color verde. Z0. Ajá, en este caso, bueno, tendríamos el primer símbolo que es una A. Estando en Q0 con una A y con la pila vacía, ¿qué hacemos? Escribimos X en la pila y nos quedamos en Q0. Consumimos la siguiente A. Entonces, estando en Q0 con símbolo de entrada A y con una X en la pila, escribimos otra X en la pila. Estando, bueno, nos quedamos en Q0. Consumimos la siguiente A, que sería esta. Estando en Q0 con una A y con X en la pila, escribimos otra X en la pila. Entonces ahora consumimos la B. Entonces, estando en Q0 con una B como símbolo de entrada y con una X en la pila, dejamos X como el tope de la pila y avanzamos a Q1. Consumimos C. En este caso, como símbolo de entrada tenemos una C y hay una X en el tope de la pila, entonces eliminamos esa X y el tope de la pila pues ahora sería este. Y nos quedamos en Q1. Consumimos el siguiente símbolo que es otra C. Entonces, estando en Q1 con una C con una X en la pila, con una C como símbolo de entrada y con una X en la pila, eliminamos esa X como tope de la pila y hacemos tope de la pila la siguiente X. Nos quedamos en Q1. Consumimos la siguiente C. Entonces, estando en Q1 es lo mismo, tenemos una X en el tope de la pila y el símbolo de entrada es una E, entonces eliminamos esa X y hacemos el tope de la pila vacía o el Z0. ¿Y qué es lo que tenemos? Que consumiendo una C con la pila vacía, ¿qué hacemos? Avanzamos al estado Q2 y dejamos la pila con Z0 en este caso, y entonces ya se terminó de consumir la cadena de entrada y estamos en un estado final, por lo tanto esa cadena es aceptada por el autómata. Entonces, bueno, si no tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver o sobre algo anterior, pues dejaríamos aquí la sesión. Pues les recomiendo que sigan practicando, haciendo este tipo de ejercicios, aunque sean los mismos, tratando de resolverlos ustedes mismos. No sé cómo vaya a venir su examen de admisión, tal vez no los pongan a diseñar un autómata, pero sí los pongan por ejemplo, decir qué lenguaje aceptaría ese autómata o qué lenguaje aceptaría una expresión regular, ¿no? Entonces, la verdad no sé cómo venga el examen, pero pues sí les recomiendo que sigan practicando con este tipo de ejercicios, que lo sigan haciendo, lo sigan repitiendo, los ejercicios que ya hemos visto en estas sesiones, para que pues se les pueda facilitar un poco más el examen. Entonces, nos veríamos la siguiente sesión con el último tema, que serían máquinas de Turing, y pues muchas gracias. Entonces, nos vemos la siguiente sesión.